Bienvenidos a Didáctica Radio y Didáctica Online en YouTube, tu canal que te acompaña, que te ofrece contenido para crecer, aprender. Esto es una comunidad maravillosa que va creciendo. Y si no te has suscrito, pues suscríbete, porque definitivamente nosotros estamos aquí para apoyar a todos los que estamos educando, a todos los que estamos comprometidos con ser mejores personas y acompañar a nuestros niños, jóvenes, a guiarlos. Y hoy tenemos una invitada, como siempre, de lujo. Hoy tenemos una invitada maravillosa, Paula Cercas, psicóloga, terapeuta, que nos acompaña hoy para tratar un tema, les voy a decir ahora. Bienvenida, Paula. Hola, gracias por invitarme, Margarita. Paula no solamente es psicóloga, especialista, tiene su práctica, sino que también es mi amiga y colega, y de verdad que hemos colaborado por muchos años en varios proyectos y siempre pues aportando un granito de arena para que podamos seguir, ¿verdad?, avanzando, para atrás ni para coger impulso, como dicen por ahí. Y con Paula vamos a hablar nada más y nada menos que de la conducta antisocial. Esto es un tema como que yo creo que se toca poco, me parece a mí. Sí. Sin embargo, es una preocupación. Y ahora con pandemia, definitivamente que puede ser, ¿verdad? Hay alertas, podemos estar atentos a esas conductas que, ¿verdad?, que quizás sí son o quizás no son. Y yo quisiera pues comenzar con Paula precisamente por ahí. ¿Qué es y qué no es una conducta antisocial? Porque a veces tendemos, yo que estoy desde el ámbito educativo, ustedes desde el ámbito de la psicología, estamos ahí con las maestras en las aulas y a veces tendemos lamentablemente como a etiquetar, a diagnosticar o a querer ver donde no hay, o a veces dejamos pasar algunas conductas, ¿verdad?, que no debemos dejar pasar y que son una alerta. Entonces, yo quisiera comenzar, Paula, aclarando para nuestra comunidad, lo que nos acompaña, qué es y qué no es una conducta. Yo sé que hay una línea, no es tan fácil, yo lo sé, pero me gustaría como con tu experiencia, con tu práctica, porque tienes ahí, ¿verdad?, los niños a los que tú acompañas, las familias. Mira, la conducta antisocial o el trastorno antisocial de personalidad se construye desde la infancia. Generalmente proviene o cuando un niño entra en un trastorno de conducta, eso quiere decir que sistemáticamente rompe la ley. La ley significa o simboliza cualquier norma o regla establecida, entonces, por el entorno. Entonces tú me estás preguntando, por ejemplo, de cuándo sí, cuándo no. Un niño que sistemáticamente tiene la necesidad de oposicionar a los adultos y de romper la fila y de no esperar el turno y de hacer trampa, porque la antisocialidad conlleva el engaño, la deshonestidad. O sea, cuando un niño o un adolescente trata de sacar ventaja, inicia un proceso de no transparencia. El tratar de sacar ventaja es una falta de honestidad y de transparencia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay culturas más tolerantes y culturas menos tolerantes a las reglas y a las normas. Entonces, para poder internalizar adecuadamente la norma o la ley, tiene que haber adultos que críen o que acompañen o que eduquen a ese niño donde se cumpla la ley y donde se cumplan las normas. Si sistemáticamente no se cumplen, el niño empieza a confundirse y a entender que puede escapar, moldear, malear o violar la regla y la ley. Y que no pasa nada. Y cuando internaliza, y que no hay consecuencias. Y que no hay consecuencias. Cuando internaliza eso, entonces se empieza a construir el trastorno. Porque el trastorno es una desconexión del mundo social y una confusión. Entonces, el mundo social, ¿qué significa? El mundo social es todo lo que nos rige a nosotros, a los seres humanos como manada. Tenemos códigos de comportamiento, tenemos reglas. Tenemos cierta empatía, los mamíferos superiores estamos diseñados para ser empáticos con el otro. Entonces, cuando ya empieza a construirse la antisocialidad, falta la empatía, hay un egocentrismo muy marcado, yo pienso solamente en mi beneficio, en lo que a mí me importa, no en el otro,
y va llegando a un punto donde no hay indicadores importantes. Por ejemplo, cuando hay alguna conducta de romper la regla y la persona que lo hace no tiene dos cosas: ni sentimiento de culpa, ni necesidad de reparación del daño. Entonces, cuando aparecen esas dos cosas, es una gran alerta roja. Y las normas y las reglas se internalizan en la etapa de la infancia. O sea, ya en adolescencia se cosecha lo que se internalizó. Es más difícil lograr que el adolescente entre en el código social de la regla, pero se logra, también se hace, pero cuesta mucho más. Pero conlleva todo cuesta un más. proceso. Y ya hay una construcción de manipulación donde ya se acostumbra el ser humano para conseguir cosas, yo voy a manipular, voy a usar mi capacidad cognitiva, mi inteligencia, para yo lograr lo que yo quiero a través de las personas, de la manera en que yo lo quiero. Como sea. Ajá. A como dé lugar. Y eso por un lado. Y luego por otro lado está la desconexión social genuina, que es cuando no entienden el código social y generalmente se aíslan o tú puedes tener dos variantes. Tú puedes tener alguien antisocial que se aísla y alguien antisocial muy social, entre comillas. Entre comillas. Porque la antisocialidad donde prima el trastorno es en eso, en la falta de empatía, en el egocentrismo y en la falta de honestidad. Falta de empatía, falta de honestidad y egocentrismo. 3 aspectos que debemos, ¿verdad? Pues conocer todo lo que estamos trabajando, acompañando, guiando a los niños, a los adolescentes. Y tú decías ese tema de que se construye esa base en la infancia. Y yo leí en un artículo que en la adolescencia esa conducta antisocial, lo que si desde la infancia pues no se atiende, no se trabaja, pues lo que va es aumentando, o sea, sí, claro, va a ir incluso profundizándose aún más. Incluso plantean algunos estudios, todavía no hay como una línea clara, que hay una diferencia entre varones y hembras, niños y niñas, como que en algunos estudios los niños, o sea, tienden a ser, incluso yo creo que eso, no sé tu opinión, pero tiene que ver mucho con la cultura, o sea, con el ambiente en el que criamos y cómo quizás hasta celebramos, ¿verdad? Conductas más en un género que en otro. En un género que en otro. Y en esa celebración hay una justificación de la conducta. Entonces eso no nos hace la tarea fácil. O sea, las culturas donde hay mucha permisividad, nosotros vivimos en una cultura donde yo le llamo la cultura de la excepción. Te voy a explicar por qué. Esto es una cultura donde hay reglas, pero siempre hay alguien que quiere que se haga la excepción con esa persona. Pero esa persona no es una sola, son muchas. Entonces, cuando tú sumas todas las personas que quieren la excepción, se normaliza. La regla se diluyó. Ya no existe esa regla. Lo que existe es solamente verbal. Entonces, lo que existe es la excepción. O sea, a nivel de acto, de acción, lo que existe es lo contrario a lo que se pautó. Porque la fuerza del grupo de yo quiero, pero yo, pero tal, pero a mí. Es mayor. Y hay culturas que son mucho más claras en ese sentido y más constantes. Entonces, hay 2 tipos de internalización de la norma que te quiero comentar. Está el locus de control externo y el locus de control interno. Entonces, nosotros nos regimos por el locus de control externo. O sea, si el policía o el AME está afuera, entonces yo me pongo el cinturón de seguridad. No hay una comprensión y una conciencia interna de el cinturón de seguridad me cuida. O sea, ¿cuál es la función de la regla y de la ley? La función de la ley y de la regla es cuidar al grupo. Es el que rompe sistemáticamente la ley, que hace el grupo, lo aísla. Para eso están las cárceles. Entonces, o los espacios para la salud mental. O sea, todo aquel que rompe con la norma o lo que está establecido por el grupo, generalmente se le aísla para proteger al grupo. Entonces, ¿qué pasa? El locus de control externo requiere de que la ley esté afuera, de que el representante de la ley
el papá, el maestro, por ponerte un ejemplo, hay que hacer una fila para ir al recreo. Entonces requiere de que haya alguien supervisando de que esa fila nadie la rompa y que nadie se vaya adelante. Y es una conducta que pareciera muy sencilla y que la gente puede decir, no, pero por eso tú no puedes decir que hay una antisocialidad. No, claro, pero si sistemáticamente y cada vez que hay una regla colocada, nosotros requerimos de alguien que está afuera para supervisar, claramente somos una cultura de control externo. Tú sabes la ley está afuera. Tú sabes que yo siempre le pongo un ejemplo en los talleres de Construyo con las maestras, que nosotros visitamos una escuela en España y estábamos una directora de un colegio y yo, y decíamos, pero ¿dónde está el adulto? Porque estaban saliendo los niños y salen niños y nosotros no, pero es que el adulto tiene que estar escondido por algún lado. Y empezaron a jugar y tuvieron sus dificultades, pero ellos mismos resolvieron, ahí no había nadie, profe, como el tipo, mami, y entonces realmente luego salió el adulto, pero muy tranquilo, o sea, no había como un estrés y la verdad es que lleva a la reflexión. Nosotros en ese momento nos sentamos y dijimos, wow, qué diferencia, porque realmente ese criar o educar con dependencias. Dependo de ti para portarme bien, para que funcione, tú eres que me resuelve. Lo que tú estás describiendo de esa escuela en España, que ellos lograron un locus de control interno. Hay metros en el norte de Europa que no requieren de un vigilante para que la gente pague su ticket, la gente paga mensualmente. Y ellos periódicamente van a un inspector y entra un vagón y me dice, dame tu ticket, pero no está lleno de adultos regulando que los otros adultos cumplan con lo que tienen que cumplir y con lo que está establecido. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conciencia de que hacer trampa nos hace daño a todos. Entonces, ese es el locus de control interno. Y las culturas que lo tienen establecido así y que crían, que generando un locus de control interno que está muy vinculado a consecuencias directas de acción y no consecuencias externas. Por ejemplo, un niño se porta mal, como un ejemplo de una mala conducta. Bueno, de algún que niño. Se porta mal también es hasta relativo, ¿verdad? Sí, pero vamos a decir que juega y no recogió su juguete, se va por ahí mismo. O por ejemplo, te bañaste. O empuja a otro. ¿Te bañaste? No me bañé. Sí me bañé y es mentira. Pues no ve televisión. O sea, la consecuencia de no ver televisión no tiene absolutamente nada que ver con la conducta de mentira, de yo dije que hice algo que no he hecho. Y que tiene que ver con mi autohigiene, y que tiene que ver con mi autocuidado, y que no dependo de ti para hacerlo, porque ya tengo una edad en la que lo puedo hacer solo, y porque además no tengo conciencia de que me beneficia a mí. Entonces, nada, ese es el locus de control externo. El locus de control externo pone consecuencias que no necesariamente tienen que ver con las acciones y no trabaja en crear conciencia de para qué sirve esa regla y por qué no hay que romperla. Hay un artículo que yo compartía con mis estudiantes de Constance Camí, que fue discípula de Piaget, de la autonomía, pero viendo la autonomía desde el punto de vista de que queremos lograr esa autonomía moral, esa autonomía independiente. Y analizaba, o sea, y un artículo buenísimo, y cómo analiza pues todos estos estilos de crianza, o sea, cómo nosotros, por ejemplo, usamos el castigo, la amenaza, y lo que estamos creando es pues ese miedo, pero no estamos promoviendo la verdadera internalización de por qué esto no es bueno, por qué esto no debo hacerlo. Y la verdad es que si nos analizamos, incluso los adultos, el ejemplo que damos muchas veces es, ahora lo hago, pero ahora no porque me van a agarrar. O sea, es a conveniencia, ¿no? Es verdad. Correctamente. Entonces, porque está afuera. Si no está afuera el representante, entonces yo tengo la libertad, la posibilidad de romperlo. Pero al final no hay una conciencia de que eso me hace bien a mí y me protege a mí y a los demás. Ahí es donde está el fallo en el locus de control externo. Y además requiere de toda una infraestructura para poder supervisar. Y como siempre hay que supervisar, entonces el niño sabe que lo van a supervisar. El día que no lo supervisan no necesariamente sabe comportarse.
porque se comporta en función de lo que el adulto le dice, no de lo que internaliza. Es en base a si me van a agarrar o no. Y de acuerdo a eso, pues entonces yo voy tanteando, voy viendo hasta dónde llego. Algo que tiene el locus de control interno también es que es estable. Como no depende de que aparezca el otro o no aparezca, es estable. Entonces quiere decir que es constante, que la llamada de atención, el crear conciencia y la consecuencia es constante. Cuando las consecuencias o los llamados de atención no son constantes, a veces sí, a veces no. Cuando hay inestabilidad en los vínculos, en las relaciones primarias, digamos, las más importantes que son con los maestros y con los padres y con los familiares extendidos, como los tíos y los abuelos, cuando no hay constancia o cuando un adulto dice una cosa, el otro dice otra y se contradicen y no queda clara cuál es la regla, cuál es la ley, entonces los niños o tardan en internalizarla o se confunden o entienden que la pueden romper o que no es importante. Y eso pasa bastante. Y así se construye la antisocialidad. Y así se construye la antisocialidad. ¿Y qué tanto, para aclarar a los que nos acompañan en este programa, qué tanto es personalidad, tus genes, tu composición genética? ¿Qué tanto hay predisposición. Mira, las familias transgeneracional, o sea, en terapia familiar transgeneracional se habla mucho de que cuando la gente dice hay predisposición genética, realmente a ciencia cierta no se sabe. Sí se sabe que puede haber cierta genética en temperamentos activos que son más irascibles, pero hasta ahí hay cierta debate y discusión porque cuando tú tienes varias generaciones que tienen una genética, te voy a decir, por ejemplo, del tipo iracundo, activo, y además lo modelan. O sea, cuando tú ves a los abuelos o a las abuelas, a los padres y a las madres y a los hijos. El ejemplo. Entonces, al final, no está tan claro que viene de la genética y que viene del modelamiento y del aprendizaje por modelamiento. Que se va transmitiendo de generación en generación, porque las familias por generaciones se caracterizan por cosas. Por ejemplo, por ponerte ejemplos positivos, porque estamos hablando de un tema muy negativo, pero ejemplo positivo. Hay familias que se caracterizan por ser hiperresponsables. Entonces, usted va a la escuela aunque tenga 37.4, porque la fiebre es de 37.5 en adelante. O sea, impregnan eso de generación. Estos son legados familiares que se dan a partir de modelamientos de comportamientos y del discurso en la familia. O, por ejemplo, familias muy estéticas. Usted no sale mal cambiado para ningún sitio, usted tiene que estar bien puesto. El glamour no lo puede perder. Depende, cada familia tiene como características muy intrínsecas y que pueden ser súper positivas. Así como hay familias que han tenido temas de adicciones o han tenido temas de maltrato o han tenido temas de impulsividad o de abuso o de falta de regulación en los impulsos. Eso hace que esos niños tengan más riesgo. Porque el modelamiento y lo que van a recibir en el relacionamiento es más confuso. Están más expuestos. Y puede haber más rabia. Porque en el antisocial hay cierta rabia. Bueno, tenemos que irnos a la pausa porque el tiempo vuela. Qué interesante este tema. Yo creo que a veces pues decimos, no, que este muchacho es así, nació así, no hay nada que hacer. Salió a fulano, o sea, buscamos como esas excusas. Y fíjense qué interesante que el poder, como yo siempre digo, que tiene ese entorno y ese modelamiento y esos ejemplos y esa estructura en la familia, en la escuela y sobre todo esa cultura, o sea, algo mucho más amplio, ¿verdad? En la que estamos creciendo y que nuestros hijos están observando, nuestros niños, nuestros jóvenes están observando y pues su conducta se va ajustando a ese, ¿verdad? A ese entorno, a ese ambiente. Y obviamente pues tenemos unas normas, tenemos una estructura para la convivencia sana, pero
la rompemos muchas veces. O sea, yo creo que la mirada también tiene que ser a los adultos que estamos acompañando a estos niños, como siempre, ¿verdad? Sí, porque al final la mayoría de los estudios concluyen que aunque tú tengas predisposiciones genéticas, incluso en las adicciones, que sí está comprobado que hay predisposición genética, el ambiente determina. O sea, al contrario, cuando tú tienes cierta predisposición, tienes que redoblar la constancia, el enfocarte en la regla, o sea, en que el niño entienda, porque si tienes cierta predisposición, con mayor razón el ambiente tiene que ser más sólido, estructurarse más genuino, más auténtico, más estable también. Entonces sí, nosotros aquí tenemos un reto grande, no solo como familias y como escuela, sino también como grupo social, como sociedad. Es una sociedad muy permisiva. Un gran reto. Y eso hace que la crianza sea más retadora. Porque los adolescentes vienen a cuestionar. Claro, eso es lo normal. Porque tienen ya el juicio moral instalado, entonces el juicio moral hace que se cuestione las incongruencias. Claro, pero mira, pero tú lo haces, claro, ¿y con qué moral o con qué tú me dices a mí que no hagas esto si tú lo haces y todo esto? Así que definitivamente que estamos aprendiendo muchísimo. No se vayan, seguimos en un momentito luego de la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es tiempo de moverte, de descubrir y reconectar con eso que te apasiona. Es tiempo de encontrar lo que tanto estás buscando, porque tu momento de disfrutarlo se acerca. Inicia una temporada. Inicia la Autoferia Popular 2021. Este año, muévete y atrévete a explorar nuevas dimensiones para que te montes desde ya y empieces a pagar en enero del 2022. Encuentra todas las innovaciones de vehículos, obtén descuentos en seguro y participa para ganar en el inicial de tu carro nuevo. Solicita hoy en concesionarios y distribuidores en todo el país, en sucursales del Banco Popular Dominicano o en la web autoferiapopular.com.do. Disfruta la Autoferia Popular como nunca antes. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Radio y Didáctica Online en YouTube con Paula Cercas. Y qué bueno que podemos tener este lujo de seguir aprendiendo hoy sobre las conductas antisociales, el trastorno de conducta antisocial, y vamos a seguir profundizando sobre esto. Pero antes, como siempre, agradecer al Banco Popular, que actualmente está en su autoferia. Tienen que pasar por ahí, tienen que ir a ver qué opciones tienen de vehículos, pero también recientemente lanzaron un anuncio que han logrado 273,000 turnos y citas digitales. En este mundo de pandemia, pues eso es un gran logro con este nuevo mundo digital. La verdad es que es un banco que se mantiene muy actualizado, siempre adelante, y que apoya también pues la educación. Recientemente anunciamos que ellos otorgaron su programa de excelencia popular, becas a estudiantes para estudiar, para realizar sus estudios universitarios en distintas instituciones del país. Así que los felicitamos. El Banco Popular definitivamente es un banco muy activo ahí, presente. Y que está aquí también en Didáctica Radio y Didáctica Online. Bueno, Paula, realmente en esta primera parte del programa, pues abordamos un contenido muy necesario y muy importante. Aclaramos muchos puntos que siento que a veces, ¿verdad?, generan pues confusión. Y me gustaría ahora que veamos un poco, bueno, yo sé que lo hemos tratado así, lo has tocado, pero esos factores de riesgo, como para ir como cerrando, o sea, conducta antisocial, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque más que causa, yo te diría como que cuáles son esos elementos que podrían llevar, aunque se han ido tocando, pero me gustaría como resumirlos ahora. ¿Te refieres desde la infancia? Desde la infancia. Okay. Mira, una de las cosas más importantes es que haya estabilidad en lo que se dice y lo que se hace.
Coherencia. Coherencia y credibilidad. Lo primero, en las familias en general y en las escuelas, lo primero es estar claro en cuáles son las reglas de juego. Las dos son instituciones. Las instituciones tienen que tener sus reglas de juego establecidas y acordadas y consensuadas previamente. Y todo el que se va sumando a esa institución asume, internaliza e incorpora esas reglas que están preestablecidas. Si no hay acuerdo entre los adultos en cuanto a las reglas, a qué normatizar o a cómo normatizar o a cuándo normatizar, hay un factor de riesgo ahí. En cualquier institución que se relacione con niños. Luego, cuando un adulto en individual falla en lo que dice y lo que hace, es decir, ¿qué es la credibilidad? La credibilidad no es más que hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Y cuando no se hace lo que se dice de manera sistemática, no estoy hablando de un día, de un imprevisto, de que dijimos que íbamos a ir a comprar un disfraz para este fin de semana y me agarré un tapón y no pude llegar. No. Estamos hablando de prometer cosas a los niños y sistemáticamente no cumplírselas. Estamos hablando de la atención dividida, de estoy aquí pero no estoy disponible para ti y nada más te estoy contestando en automático, ajá, y no me estoy percatando de lo que me estás preguntando, porque el contenido de lo que pregunta un niño y la respuesta que se le da es muy importante, porque si en un momento se le dice una cosa y en otro se le dice otra, no, es que yo no te oí bien, eso pasa un día, pero cuando sistemáticamente, como en esta vida de un poco agitada, rápida, estresada, este circuito de locos que estamos viviendo, digamos que hermosamente caótica, como le llaman algunos, dentro de este caos, cada quien debe de encontrar cierto orden, cierto balance. Porque entonces, si no, el contacto con el niño, el relacionamiento, uno se lo pasa a llevar. ¿En qué sentido? En que si yo voy rápido, veloz, con prisa y te contesto para salir del paso, pero me preguntaste algo importante y cuando yo vengo acá en la cuenta resulta que la respuesta era otra. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno dice que sí, el otro dice que no, el otro dice que no, el otro dice que sí. O sea, cuando son varios adultos, por ejemplo, no solamente en la familia con los padres, sino en los abuelos. O por ejemplo en las clases. En las clases que hay una maestra y una asistente, entonces tú tienes dos figuras de poder en el mismo espacio. Tiene que haber una coherencia entre adultos. Ya una vez se organiza el tema de los adultos y la coherencia y la organización y se ponen las reglas, entonces encargarse de que esas reglas se cumplan de manera sistemática. Entonces esas son las cosas que van a prevenir la adolescencia, que es la antisocialidad, que inicia generalmente en la infancia con trastornos oposicionistas o de conducta. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que la familia sistemáticamente o el adulto que está a cargo en la escuela no tenga coherencia y constancia en las reglas. Como digo yo, firme y constante. Colocarlas. Firme y constante, si con amor. Si se rompen las reglas, consecuencias, donde el mismo niño se haga responsable de lo que hizo. Y por otro lado, dentro de esas consecuencias, siempre colocar conductas de reparación, porque son las que ayudan al niño a la toma de conciencia de que cuando tú dañas a otro hay que hacer un intento de reparar, de resarcir. Claro, eso es como, por ejemplo, me estoy recordando como de situaciones y casos de amigos de uno que lo llaman, mira, me pasó esto. Recuerdo una niña, porque todavía no era así jovencita, que se llevó algo que no era de ella. Entonces, si tú dejas pasar, o sea, si tú no vuelves a la escuela, vamos a devolver esto, y tú simplemente verbalmente le dices, tú no te debes llevar las cosas como tú hiciste eso, pero no pasó de ahí. Ajá, o sea, ya di la amonestación, una amonestación verbal. Realmente el círculo no se cierra. Entonces, ahí queda abierto. Y pongo este ejemplo, incluso una amiga una vez me decía que su hijo le dijo mentira y ella se sintió tan mal y lo puso de castigo, pero ella no abordó el real problema, vamos a decir, que es la mentira. O sea, ella no abordó qué estaba pasando. Entonces ya era un niño con capacidad, o sea, no me acuerdo la edad, pero no era niño, ni todavía era adolescente, pero estaba ahí en la preadolescencia.
Y yo le dije, bueno, pero es que el castigo, ¿qué está logrando? O sea, más rabia, más... Pero no quiere decir que no haya consecuencias, pero estás abordando qué llevó a ese niño a decir la mentira y cuál es tu postura ante la mentira y qué daño causa eso. Y ella me dice, wow, yo nunca lo había visto porque venimos con estos hábitos, ¿verdad? Y con estos patrones de crianza que repetimos y simplemente no nos cuestionamos. Y ella me dice, wow, tú no te imaginas todo lo de que descubrí de por qué él está, o sea, todo lo que hay detrás de la mentira que le está diciendo, cómo pude abordar con él. No quiere decir, vamos a decir, yo digo, el castigo no, pero una consecuencia, o sea, o lo que tú dices, pues, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? No es simplemente quedarte en, dijiste mentira, te quedaste, como tú dices, sin televisión, o de una semana trancado, ¿cómo? Entonces, es cómo manejamos, tú sabes, esas situaciones. Porque se puede presentar el robo, incluso en niños pequeños, cuando digo robo, o sea, llevarse algo que no te pertenece, entender las consecuencias de eso. Sí, pero fíjate, cuando tú hablas de detrás, están los factores de riesgo. Cuando tú hablas de lo que hay detrás de esa mentira, hay factores de riesgo. Por ejemplo, lo que yo dije de no ponerse de acuerdo, pero también maltrato, la parte del abandono afectivo. Sí, un punto trastorno, muy importante. El trastorno antisocial está en su base lleno de un resentimiento y una rabia contenida no resuelta, porque es alguien que va a atentar contra el sistema. Entonces hay una rabia que se gesta, que se forma, que se construye desde muy temprano y tiene que ver con abandono, tiene que ver con maltrato, tiene que ver con yo no estoy disponible afectivamente, búscatela como tú puedas, pero cuando yo veo que tú haces algo que no está bien, entonces te caigo como arriba, sin entender, porque quiero que entiendan que poner límites y normas no necesariamente te va a prevenir un antisocial. No. Porque la forma en que tú la pongas o si eres constante o no en esa norma va a determinar si se construye o no un problema de conducta. Cuando ustedes ya tienen a un niño que tiene sistemáticamente la necesidad de llamar la atención a través de romper reglas y de la conducta inadecuada, entonces eso es un gran bombillo rojo de alerta de algo está pasando en nosotros, los adultos. Porque los niños necesitan construirse a partir de nosotros. Entonces, eso es muy importante. Y hay algo también que te quería mencionar. Cuando hablamos de la parte afectiva, hay una diferencia, que no quiero que se acabe el programa, que te lo dije en la pausa. Hay una diferencia entre el niño agitado y el niño con un tema conductual, trastorno conductual o por oposición. El niño agitado es un niño generalmente ansioso y generalmente con temas de ansiedad y cae en las malas conductas, pero por razones distintas. Entonces, el abordaje de uno y de otro es totalmente diferente. Un niño agitado no se le maneja igual que un niño que ya ha construido problemas de conducta. Digamos que el niño agitado, por consecuencia de que no se puede regular y controlar, termina cayendo en una mala conducta, pero no es lo que lo caracteriza, ni anda buscando la mala conducta para llamar la atención del adulto, sino que es un tema de que la ansiedad y la angustia no le permite regularse adecuadamente. Y ahí hay que, para educadores, padres, que no, sobre todo los padres, que a veces dicen, bueno, pero yo no tengo ese conocimiento, pero diferenciar, o sea, observar, conocer, empezar a identificar esos momentos, ese comportamiento, tú sabes, qué lo detona, cómo se da. O sea, como que también ese ojo es importante, incluso para cuando llegan a un terapeuta. O sea, sí, porque esa mirada va, por ejemplo, los adultos somos o sea, como tenemos un rol tan importante y al final todo cae o muchas cosas caen en nosotros cuando son los niños que están en juego, porque ellos no necesitan a nosotros. Entonces eso hace que tengamos retos. Pero, por ejemplo, hace unos años un adulto me decía, es que yo le he dicho 5 veces que no vaya al enchufe, tiene 2 años y medio y es de maldad que me lo hace. Entonces, la mirada de es de maldad, es a propósito, no tiene nada que ver con la necesidad de un niño de 2 años de internalizar el no y de insistir y repetir hasta que
el mismo Sacie. niño va aprendiéndolo y diciendo no toca o no eso no, o sea, no hay una intencionalidad en edad muy temprana. Sí la puede haber después. No, Entonces, ya un preadolescente, un sí. adolescente, No, y incluso con 4, niños. con 8, 5, Sí, 6, exacto. 7. O sea, cuando la gente dice, no, hay niños que son malintencionados. Hay momentos en que ya se ha internalizado una mala intención. Pero eso viene desde afuera. Entonces, por eso siempre hay que cuestionar el sistema. No necesariamente al individuo. O sea, no necesariamente es al papá o a la ni mamá culpar, o a la ni maestra. estamos hablando de darnos No, latigazos, no. sino de Es analizar. el sistema de relacionamiento. Ujú. Cómo están las interacciones, qué mensaje mando en estas interacciones y qué mensaje el niño está recibiendo. Ujú. Entonces, para poder disminuir los factores de riesgo. Pero eso que tú dices, por ejemplo, ese ejemplo de ese niño de 2 años y medio y que me lo hace de maldad, ahí estamos viendo al niño desde nuestro punto de vista, que es como adulto. Entonces, ahí no nos ponemos en el lugar, que es lo que se llama práctica apropiada al desarrollo, o sea, en el caso de los educadores y el niño crianza, o sea, que pueda ser realmente sensible a lo que es la característica de esa edad, de esa etapa, entender que la mente de ese niño, el cuerpo de ese niño, las emociones de ese niño son totalmente diferentes a las de un adulto. Entonces, hubo una etapa hace mucho que se miraba al niño como un pequeño adulto. Eso ha cambiado completamente precisamente por toda la información que tenemos y todas las investigaciones. O sea, el niño está en una etapa totalmente diferente. Entonces, nosotros con nuestra mirada de adulto nos ponemos en un tú a tú, como digo yo. Este me está haciendo de maldad. O sea, y no tenemos esa capacidad de decir, no, él está probando, ahora mi rol como adulto es este. Es cada vez que él vaya a decirle que no. Exacto, y es no este. dejarlo, porque hoy día tenemos mucho más problemas de conducta y en los niños y mucho más problemas antisociales en adolescentes y en adultos que hace 30, Ha ido en 40 aumento. años. Sí, claro. Y tiene que ver con que los adultos, la manera o la normatización se ha vuelto lábil, se mueve, no es Firme, vamos a decir, firme. Yo te estable. diría que sí, o sea, no es sólida. Sólida. Sólida, robusta, o sea, hay dudas en el mundo adulto de cuál es la mejor opción, porque hay 20 millones de formas y en eso también los mismos profesionales tenemos responsabilidad en eso, porque cada vez hay más libros de cómo hacer dormir a un niño, de cómo hacerlo comer. Y claro, una mamá primeriza, una persona que está empezando a criar o una maestra que está empezando, con tanta bibliografía y con tantas opciones de cuál es el camino correcto, es como cuando te abren 100 caminos y hay todos veces que hay que dicen coger y que dejar, son el ¿verdad? correcto y el que lo tiene que tomar no sabe por dónde. Y en eso Así es. está incidiendo mucho en el tema y van en aumento los problemas conductuales de vandalismo, de agresión, de mentira, de deshonestidad. Eso va en aumento en los adolescentes y en los adultos jóvenes. O sea que es una Y en los alerta. niños. Tenemos ahí una gran responsabilidad como adultos, un gran compromiso. Tenemos que estar atentos. Tenemos que empezar a ver, ¿verdad?, de una manera diferente todo este sistema de crianza en las escuelas. Mi hijo, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero mi hijo me decía, mira, mami, se metieron en el baño, pusieron una música y en el colegio como que reaccionaron y digo, no, es que si te pones en el lugar, claro, ellos a veces ven cosas como, pero esto no es tan grande. Pero te pones en el lugar del colegio, el colegio tiene sus normas y sus reglas. Si deja pasar, entonces esa flexibilización es lo que va dando un mensaje. Entonces ellos están todos confusos. Claro. Y ellos están todos como, no, espérate, suspendieron a que sí. O sea, hay consecuencias y lamentablemente en muchos espacios educativos y familiares se ha perdido eso. O sea, la flexibilización. No vamos a usar el celular, bueno, pero te lo dejo usar un momento. O sea, como que no importa, bueno, es un ching, bueno, no voy a generar ahora una discusión porque estoy agotada. O sea, bueno, tendríamos que hacer otro programa. Claro, sí, para poner todos los ejemplos, pero realmente pero vivimos definitivamente un día a día también muy complejo, con donde como yo digo, el desktop de la computadora tiene 100 ventanas abiertas y cuando una te está diciendo algo, no necesariamente tú estás atendiendo
o puedes atender. Entonces ahí también tiene mucho que ver con cómo los adultos nos gestionamos para enseñarlos a ellos a gestionarse. Así es. Eso por un lado. Y en caso de que sistemáticamente un niño esté dando luces rojas de comportamiento, de falta de empatía, de romper las reglas, de no me de hacerlo importa por que el atrás. otro que el otro sufra, no me, Entonces, como busquen me dijeron apoyo. el otro día una Busquen educadora. La niña hizo su dibujo, el niño vino y le rompió y de verdad no sintió nada. La niña fue donde él, ¿por qué lo hiciste? No, o sea, no me importa. Entonces tenemos que estar alerta y Parar tenemos que eso. y me gustaría antes de cerrar, Paula, que tú dos cosas, o sea, una orientación general, una recomendación, pero también cuándo, y ya ahí cerramos porque tenemos el tiempo encima, cuándo buscar ayuda profesional. Cuando ¿Cuándo ya yo digo? ¿Cuándo hay que ir? Mira, cuando un niño que en el relacionamiento iba bien, de repente te empiezan a dar quejas, o en la escuela, o en la cuidadora, de que no respeta al adulto, de que no hace, y lo hace sistemáticamente. Lo repite. Tratar de no justificar, ay, que no durmió bien, es que no ha comido. Claro, la gente se porta peor cuando no se siente bien, pero eso no justifica romper regla o ni hacer maltratar daño a otro. Entonces, cuando hay cosas así en el relacionamiento y se da de manera sistemática y se repite, ahí es momento de buscar ayuda. Cuando hay temas de pareja y no están de acuerdo, hay que buscar ayuda. Cuando las madres están en hiperroles, o sea, en muchos roles y tienen la sensación de que no dan abasto o de que están muy sensibles o con poca paciencia, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda cuando los niños transgreden al otro y no se les ve esa falta, esa empatía o ese remordimiento. Eso es un indicador número 1A de que hay que buscar ayuda para contrarrestar eso. Así es. ¿Y una recomendación final? Una recomendación final. Bueno, para los que... O una idea, un mensaje para los que nos escuchan. Para los que están en crianza y con niños, mi recomendación es detenerse, pensar. ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van los niños? ¿Qué tanto saben de los niños o no? Y de su mundo y de su vida. Y si se sabe poco, empezar a buscar acercarse. Porque la vida es muy fugaz, se va muy rápido. Y pasa rápido. Y realmente mi mensaje es ese: parar, pensar, meditar y luego accionar. Que la vida no nos lleve, sino que nosotros aprendamos a llevarla. Me encanta. Qué forma tan maravillosa de terminar con Paula Cercas. Si quieren contactarla, no sé si tienes Instagram, número. Bueno, yo uso el Instagram de Germinares. Germinares es un proyecto de enseñanza también y tiene una página, Germinares RD, y por ahí pudieran contactarme. Excelente. Sí. Por la página. Bueno, pues ahora nos despedimos, como siempre, con nuestra frase. Gracias, Paula. Gracias a todos. Gracias. Con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.